Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, quiero compartir con ustedes un pequeño video, unas palabras para compartir mi punto de vista, mi experiencia y un poco lo que particularmente y personalmente estoy sintiendo en esta situación de emergencia global en la que estamos inmersos. Me gustaría poder darles algunas informaciones acerca de cómo está funcionando todo nuestro organismo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista biológico. Por supuesto que es muy importante el punto de vista biológico y también cuál sería, ¿no?, un poco la mirada desde las neurociencias para entender un poco lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Claro que existe, además de este fenómeno de estado de sitio, de aislamiento, ¿no?, y de emergencia sanitaria, un trasfondo que escapa un poco a nuestras manos. Si bien podemos entenderlo, si estamos un poco despiertos, podemos entender que esto es, ¿no?, una especie de juego eh, en cierto punto político que obviamente nos, ¿no?, nos toma a todos y nos vulnera en nuestra esencia, ¿no? Es una especie de atentado para la humanidad, estamos siendo constantemente abusados todos estos días con esta situación. Por eso que en el fondo está esta situación que tiene muchas connotaciones, eh, que puede ser más adelante hablo un poco de esto, no es el sentido de este video, simplemente quiero compartir algunas palabras en relación a lo que está sucediendo en nuestro organismo y de cómo podemos crear un ambiente un poco más de tranquilidad y de calma para reconectar con el ser y para volver a nuestra casa. Por eso me parece súper importante decir estas palabras, pero no por esto olvidar, no dejar completamente de lado que lo que estamos viviendo en realidad es una especie, ¿no?, de abuso completo e íntegro a los derechos humanos. Esto lo quiero decir porque me parece importante, aunque también existe un lado positivo de todo esto, ¿no? Y es la oportunidad y la posibilidad que nos da esta situación de regresar a nuestro centro, de estar en conexión con nosotros mismos y también de tener el tiempo para no hacer nada, para desconectarnos de la vorágine del mundo, porque ciertamente se paró el mundo, podemos decir que el mundo se detuvo. Eh, y en esta situación de paralización global, ok, encontrar un espacio para extraer de este momento lo que sea lo más positivo, lo más productivo, lo más contributivo, no solamente para cada uno de nosotros, sino para las personas que están cerca nuestro. Ok, en torno a esta pequeña reflexión, bueno, creo que es vital y muy valioso entender lo que sucede en nuestra biología cuando estamos ante una situación extrema como esta, ¿no? Particularmente porque nuestro cerebro, que tiene, ¿no?, una configuración evolutiva con jerarquías en el tiempo en relación a los estadios evolutivos de las especies, eh, definitivamente nuestro organismo, ante la percepción de una situación de peligro o de amenaza contra la supervivencia, ¿no?, como la que estamos enfrentando ahora con este supuesto, si es que existe, virus, un coronavirus, produce una activación a nivel cerebral, en el tronco cerebral muy muy visceral, ¿sí? También en estructuras arcaicas como el cerebelo, que ponen una predominancia en nuestro estado de alerta para la supervivencia. Vale decir que todos nuestros recursos de nuestro cerebro más moderno en cuanto a la reflexión, a la toma de decisiones, a la elección consciente, incluso a la misma conciencia, están relegadas, ¿no?, como a un segundo plano, porque está muy muy activado nuestro cerebro más animal, nuestro cerebro más visceral, ¿no? Y estas activaciones, que son producto de nuestras interpretaciones de lo que está sucediendo en el medio, producen nuestro comportamiento cuando no podemos regresar a tomar el control de nuestra propia, ¿no?, de nuestra propia vida, cuando estamos en este modo visceral y animal.
de necesidad de afrontamiento para tres posibilidades básicas de la naturaleza, que son huir, contraatacar o hacerse el muerto, paralizarse. Cuando estamos atrapados en esta, ¿no?, en esta burbuja del miedo y del pánico, estamos funcionando como animales directamente, ¿no? Por eso pueden verse situaciones muy, ¿no?, muy increíbles, donde las personas están completamente en estrés y en angustia, intentando, ¿no?, almacenar provisiones para una situación, ¿no?, de aislamiento, pero con una pulsión de supervivencia muy fuerte, donde ha habido situaciones de agresión, personas que han saqueado supermercados y demás, simplemente porque antes de morir yo te mato, ¿no? Es una cosa muy visceral, donde está esta pulsión muy básica de la supervivencia. Por supuesto que se activan muchos programas biológicos para asistirnos, pero está funcionando, digamos, un poco desorganizadamente todo esto, más allá que la biología tiene su perfecto ritmo, pero cuando la persona entra en miedo y reactiva constantemente esta percepción del miedo, además se liberan a través del cerebro ciertos neurotransmisores o hormonas que tienen que ver con este estrés permanente para estar alerta, ¿no? Son hormonas como, ¿no?, noradrenalina a nivel del cerebro, adrenalina en todo el cuerpo y después cortisol, por ejemplo, ¿no?, activando también todo un eje conocido como el eje del estrés, que se retroalimenta de lo que estoy percibiendo, lo que estoy, ¿no?, verificando a través de mis sensaciones físicas, de mis emociones, y lo que está activando el cerebro. Entonces se produce un circuito de retroalimentación del cual se torna difícil salir, ¿no? Por eso es que si nosotros estamos constantemente tomando de nuestro medio ambiente, ¿no?, si estamos en casa, si estamos en un lugar con la familia, si estamos, ¿no?, en lugares donde todavía hay personas que pueden ir a trabajar, o ambientes donde lo único que se habla es de este tema, y si sumado a eso yo estoy recibiendo miles y miles de informaciones a través de los medios de comunicación, que generalmente son, ¿no?, informaciones que son repetidas sin verificación, sin congruencia científica, solamente por el hecho de poner informaciones a la venta. Si nosotros caemos en todo esto, por eso que si estás mirando la televisión todo el día, por supuesto que estás retroalimentando este circuito que te va a mantener dentro de este estado de alerta y dentro de esta angustia por el miedo a morir, ¿no? Esto sucede a nivel individual, también a nivel grupal se produce un efecto masa, ¿no?, en el sentido biológico de que si, por ejemplo, una gacela está pastando y percibe, ¿no?, la presencia de un leopardo, incluso antes de que se da cuenta de esta percepción, activa todo un mecanismo de supervivencia para dar estas tres respuestas: huir, contraatacar o paralizarse. Y cuando esta percepción se percibe, toda la manada la percibe, ¿no?, porque es un efecto que se produce en el campo morfogenético, en el campo, podríamos decir también, en el campo cuántico de la información, en el inconsciente colectivo, como lo llamaba Jung, digamos, que sucede algo a nivel colectivo que está directamente conectado con lo que estoy sintiendo y se produce este efecto multiplicador, ¿no? Esto lo podemos ver con lo que está sucediendo a nivel del miedo y del pánico a nivel mundial, ¿no?, donde prácticamente todo el planeta está tomado por esta angustia y este miedo, retroalimentando estos circuitos básicos de supervivencia que, por otra parte, y según las 5 leyes biológicas, según lo que podemos explicar desde los descubrimientos del Dr. Hammer, cuando yo entre en solución y en reparación fisiológica de muchos de estos programas, como amenaza del territorio, susto, miedo, ¿no?, miedo a morir, aislamiento, sentirme como, ¿no?, aislado, sin conexión con el mundo y demás, ¿no?, como el pez fuera del agua y demás, cuando suceda una solución, cuando relajemos estas tensiones que estamos sosteniendo en el tiempo, vamos a tener síntomas, ¿no?, porque en la reparación fisiológica vienen prácticamente todos los síntomas, ¿sí?, de estas activaciones previas de tensión, y como ya lo he dicho muchas veces y en otras oportunidades, todos estos síntomas suceden en este estado de relajación, ¿no?, cuando yo me relajo. Es decir, que si yo estoy sosteniendo una situación de tensión y de activación y de angustia, miedo, aislamiento, ¿no?,
terror, horror en este estado y activando constantemente todo mi circuito biológico para la supervivencia, y lo sostengo en el tiempo, si yo sostengo esto en el tiempo demasiado, cuanto más lo sostengo y cuanto más intensamente lo voy a vivir, más intensa va a ser la reparación fisiológica y mayores van a ser los síntomas que voy a tener. Resulta que después, cuando yo tenga estos síntomas, va a estar confirmada, ¿no?, la posibilidad de que yo esté infectado con este virus supuesto, ¿no? Y cuando en realidad es un simple proceso biológico que no tiene nada que ver con este virus. Por eso que tenemos que estar muy muy atentos a qué vamos a elegir en este momento, dónde nos vamos a conectar, con qué estado emotivo vamos a estar vibrando, ¿no? ¿Cuál es nuestra mejor posición? Verdaderamente, ¿cómo vamos a elegir transitar esta situación que nos toca vivir hoy? No olvidemos que todo lo que sucede en esta existencia se expande gracias a esta conexión que tenemos con el universo, que siempre es expansivo, ¿no? Por eso, si yo estoy en angustia, en preocupación y en miedo, el universo va a expandir esto vibratoriamente desde mí hacia mis campos energéticos, y por supuesto lo que voy a dar al mundo desde mi pequeño lugar, pero que es esencial y vital para que todo el mundo exista, o sea, mi existencia es esencial y vital para que el mundo en sí mismo exista, ¿no? Entonces, mi proyección energética va a estar potenciada por esta, ¿no? O sea, expansión va a ser la expansión de lo que estoy sintiendo emocionalmente, o sea, mis emociones de angustia, de miedo, ¿no?, de preocupación, ¿no?, de estar alerta y en estado de tensión constante, ¿no?, alimentado con estas hormonas que simplemente son, ¿no?, las que van a estar constantemente retroalimentando el circuito del estrés. Esto es lo que se va a expandir. Si en cambio yo elijo estar en calma y en tranquilidad, en reflexión, y poder sacarme afuera de esta locura, yo puedo expandir esta calma y esta tranquilidad, y mi aporte, mi mejor aporte desde mi propio lugar, porque el aporte aquí también es individual, ¿no? Desde cuál es el punto de vista desde el que yo estoy viendo esto y cómo estoy emitiendo mi frecuencia vibratoria al mundo, mi aporte va a ser absolutamente contributivo. Recuerden que lo que sucede a nivel, ¿no?, y tal como lo explicó la epigenética, lo que sucede a nivel de mi entorno, de mi grupo, tiene una estrecha interrelación entre lo que está en el medio ambiente y lo que está en el medio ambiente también interno, ¿no? Es decir, el medio ambiente externo e interno. Por lo tanto, es una interrelación constante, y esta interrelación va a ser la que crea este campo electromagnético de información que yo estoy, digamos, irradiando a mi lugar, a mi territorio, a mi manada, ¿no?, a mi grupo donde estoy ahora, si es que estoy en casa. Por eso es muy muy importante entender que con la vibración con la que estoy sintonizando es lo que voy a expandir, ¿no?, lo que voy a ofrecer a los demás. Y por supuesto que si yo estoy verdaderamente queriendo ayudar, en el sentido estricto de la ayuda, necesito sintonizarme con esta frecuencia donde puedo expandir una vibración elevada, ¿no? También toda esta angustia y estrés producen a nivel de ondas cerebrales una vibración, ¿no?, muy elevada de ondas beta, que son muy muy cortas y muy aceleradas, y que son las que, ¿no?, mandan estas señales de alerta al entorno, y son muy muy angostas, muy pequeñas. Eso, estoy absolutamente imbuido en esta situación de angustia. Estas frecuencias cerebrales se elevan rápidamente y yo estoy constantemente emitiendo esa frecuencia de onda. Si en cambio yo puedo conectarme con un espacio más reflexivo, que vemos un poco qué podemos hacer, y si yo puedo entrar en la coherencia del corazón, si yo puedo sintonizar con la frecuencia cardíaca, si yo puedo generar un intercambio virtuoso entre el corazón y mi cerebro energéticamente y a nivel de onda, ¿no?, yo puedo bajar la frecuencia de estas ondas cerebrales, emitir una onda que sea delta, por ejemplo, que es mucho más expansiva y tiene muchísimo más campo de acción. Es decir, si yo estoy en esta angustia, también el enfoque y esta preocupación y esta tensión es muy aguda, muy acotada en cierto punto. Y cuando yo estoy en esta frecuencia más ligera, más liviana, en esta frecuencia de onda más lenta en el sentido de vibración, yo expando mucho más esta energía.
Por eso que la forma en la que nosotros nos vamos a poner, nos vamos a presentar ante esta situación es muy importante, ¿no? Y depende un poco de cómo vamos a elegir transitar esto, ¿no? Porque sabemos que nuestra biología nos va a impactar de alguna manera cuando esta tensión pase, ¿no? Porque en la distensión, cuando relajemos, vamos a tener todos síntomas. Y después vamos a volver a reconfirmar los supuestos casos positivos de una infección, que no es verdad a nivel biológico, porque desde los inicios de la virología se han dado confirmaciones tras confirmaciones y se han dado por sentadas teorías de los virus y de las bacterias que vienen desde la época de Pasteur, desde el año 1800 y pico, donde hay muchas cosas que se han puesto en duda durante mucho tiempo, pero que no nos han comentado esto, no lo sabemos, ¿no? El hecho de que se vieran a través de un microscopio electrónico, por ejemplo, micobacterias, ¿no? Bichitos pululando por el entorno de la célula, no confirmaba que estos organismos o microorganismos fueran los que causaban las enfermedades, sino que cuando se pudo ver a través de este microscopio, se supo que estaban ahí, estaban hacía millones de años, ¿no? Ahora, nunca se supo realmente si esto era el causal, ¿no? Solo se dio por hecho que cuando estaba esta presencia de estos microorganismos, bacterias, micobacterias en la célula, en torno a la célula, era la causante de la supuesta enfermedad, ¿no? Y ahora también vamos a culpar a un virus, ¿no? Pero el virus funciona completamente diferente que los microorganismos y las bacterias, porque el virus no puede vivir por sí mismo, no es un organismo vivo, ¿no? Es anaeróbico, no puede vivir sin la presencia del oxígeno, entonces es imposible que viva como lo hace, por ejemplo, una bacteria. Por eso es que está, digamos, toda una teoría sin verificar, sobre la que se han dado cosas por descontadas que son así, solo por el hecho de que por primera vez se vieron en un microscopio electrónico, ¿no? Pero también hay personas que no podían tener, por ejemplo, cualquier situación de enfermedad donde se hacía un hisopado y se veía la presencia de, por ejemplo, algunas bacterias, y después se tomaban esas mismas muestras a una persona que no tenía ningún síntoma, que estaba perfectamente bien, y también estaban presentes estas bacterias y microbacterias. Por eso es que no sabemos exactamente de lo que estamos hablando, ¿no? Hay muchas cosas, no quiero extenderme en este video, solamente me interesa enfocar en cuáles son los aspectos positivos. También para salirme de esta locura de la desinformación en la que estamos metidos, ¿no? Necesito conocer un poco. Si ahora estás con tiempo, puedes ver, ¿no? Hay mucha información circulando. Tratar de enfocarte en lo que puede ser contributivo con tu vibración energética para entender un poco más de esta cuestión de cómo funciona nuestro organismo y cómo estos microorganismos, bacterias y virus inclusive podrían ser simbiontes con nuestro organismo. Quiere decir que funcionan de manera comunitaria, ¿sí? Colaborativa, ¿sí? Por eso, ahora, ¿no? Teniendo un poco de claridad en este punto e intentando conectarme con esta frecuencia de onda, con esta posibilidad de calma y de relajación que me permita expandir esta energía al entorno, para también contribuir con mis personas que están cerca, mi familia y los que, ¿no? los que pueden estar en contacto, en relación conmigo en este momento, necesito entender que tengo que cambiar la frecuencia. Para cambiar la frecuencia, si estás en casa y con tiempo y demás, al menos intentar conectarte con algo que te hace sentir creativo, que te da tranquilidad, que te hace sentir en calma, como primera medida, desconectándote completamente de la televisión, ¿no? Pero conectarte con algo que te dé tranquilidad, que te haga ser creativo, como puede ser, o que pones una música, ¿no? de una vibración tranquila, que estás en calma, que te dedicas a escribir, pintar, cantar, bailar, no sé, algo que te conecta
con un momento de abstracción de todo lo que está en el entorno, que es una especie de meditación activa donde estás constantemente haciendo algo. Por ejemplo, yo estos días estoy cocinando bastante, entonces estoy utilizando mucho tiempo para cocinar, ¿no? Para escribir, tiempo para hacer estos videos, ¿no? Para estar en esta conexión conmigo mismo desde lo que me hace bien, desde lo que me da una sensación de alivio físico, y con esta sensación de alivio físico yo empiezo a cambiar el circuito de esta vibración, empiezo a crear un circuito virtuoso, empiezo a salir de la angustia y de esta situación de terrorización global en la que los medios nos están queriendo meter, y yo me pongo afuera de eso y empiezo a tener un poco más de claridad, puedo elegir algo diferente, puedo reflexionar, puedo dudar y muchas otras cosas. Y solo por el hecho de desconectarme de la locura que está sucediendo a nivel. Claro que algunas cosas uno puede saber, no digo que te pongas adentro de una campana, ¿no? O que te aísles completamente, pero sí, por favor, intentar conectarte con lo que te hace expandir, con lo que se siente bien en el cuerpo, con lo que uno, ¿no? Hace esto de soltar, ¿no? Cuando cada uno sabe qué es lo que le hace placer, ¿no? Entonces, bueno, poner energía en eso, poner energía en esto, y también dejar de hablar de este tema en la frecuencia y en la forma en la que se está haciendo. Cada vez que estamos hablando y hablando y hablando de esto, estamos poniendo más energía en esta situación, ¿no? que si recargo cada vez más sobre la angustia, sobre el terror, ¿no? Cada vez que yo repito a nivel global, piensen a nivel planeta, dada que la primera expresión de manifestación fue una onda vibratoria, una vibración, y que nuestra palabra depende de esta vibración, porque nosotros cada vez que emitimos una palabra es una vibración que sale, ¿no? Al espacio. Cada palabra que estoy utilizando es una energía que yo estoy poniendo a disposición del proceso. Entonces, ¿qué es lo que estoy comunicando? ¿Qué es lo que estoy reafirmando cada vez? ¿Qué es lo que estoy dando por hecho? ¿No? Sin ningún paso por los filtros de mi propio ser que conoce todo, que sabe todo, que es infinito, ¿no? Cuando recuerden que somos seres humanos, ¿no? Es decir, que está el ser y también está el humano. Entonces, en este momento yo necesito estar más en conexión con el ser, porque el humano está siendo constantemente atacado en este momento, injustamente vulnerado, ¿no? Estamos metidos en una situación donde nos están intentando, ¿no? cercar, no nos dejan ser libres, y esto no puede conectar con esta sensación de expansión infinita que tiene nuestro ser. Entonces enfoquémonos en esta dirección, conectémonos con este ser, pongamos a disposición de las personas que queremos, de las personas que están cerca, de las personas que tenemos a nuestro alrededor,